están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición del 2023 de Periodismo en Plural, donde vamos a platicar de diferentes temas que seguramente ya son de su interés. Le doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa. Guillermo Velasco, buenas noches. Muy buenas noches, Trini, buenas noches, Iván, y buenas noches a la audiencia que nos escucha esta noche de lunes con temas francamente interesantes. Iván Arrazola. Hola, buenas noches, Trini, Guillermo, un placer estar con ustedes. Feliz inicio de año. Igualmente, porque no nos había tocado platicar en este 2023, y Rosario Bareño se incorpora a nuestra mesa en un momentito más. Pero los temas que esta noche planteamos para discutir, por supuesto, en esta mesa de periodismo es, número uno, los ataques a elementos de seguridad en diferentes municipios, y no podemos dejar de ver que este fin de semana fue difícil para Tlajomulco de Zúñiga y para Villa Corona también, por mencionar algunos, donde perdieron la vida policías o elementos de sus policías municipales. También vamos a platicar sobre los desperfectos en el metro de la Ciudad de México, un sistema que tiene más de 50 años y que al mismo tiempo se entreteje con una campaña, por llamarle de algún modo, como le llama la oposición al activismo que tiene más allá de Ciudad de México Claudia Sheinbaum recorriendo diferentes estados de la República. También, por supuesto, como un tercer y cuarto tema, esto que tiene que ver con la política y cómo resurge la alianza Va por México entre el PRI, PAN y PRD, pero también Morena no se queda atrás y presenta ya y pone sobre la mesa a quienes estarán como candidatos al gobierno del Estado de México y el Estado de Coahuila. Pero por supuesto que hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido con la ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso lo dejamos para el final, así como para el postre. Con broche de oro. Pues muchos temas, ¿eh? La verdad es que todos de alguna manera, o casi todos se pueden concatenar, sobre todo la recta final que refiere Trini de los temas políticos, pero en fin, mucho tema hoy, Trini. Oye, y aterrizando, Guillermo, sin duda en lo que tiene que ver con nuestra localidad, no dan tregua a los maleantes, a los cuerpos municipales, que ya lo hemos discutido aquí, no tienen la capacidad táctica para poder enfrentar al crimen organizado sobre todo, y la muestra fue justo este fin de semana, ¿no? Un policía muerto en Tlajomulco de Zúñiga, por mencionar. A ver, sin duda alguna un fin de semana negro, muy duro. En primer lugar, la solidaridad con las familias de este policía asesinado. No es un caso aislado, lamentablemente, pero cada vez que esto resurge y hay un nuevo caso, pues nos duele como sociedad. Así que en primer lugar, la solidaridad con el cuerpo de la policía y sobre todo con las familias de esta persona, de este policía. Pero bueno, nos lleva a las reflexiones que lamentablemente son recurrentes. En primer lugar, el cómo el crimen organizado, cómo los delincuentes van avanzando en su poderío de fuego, poderío territorial, poderío de inteligencia, se van apoderando de zonas, no solamente al interior del estado, hay que decirlo, en la propia zona metropolitana de Guadalajara, porque en ocasiones era muy sencillo como patear el bote, que en todo caso sería lamentable, pero a decir hay ciertas zonas muy focalizadas. O los municipios que colindan con Michoacán y Zacatecas, ¿no? Entonces, aun cuando eso es muy grave, ya ha habido episodios también estos jóvenes, por ejemplo, que desaparecen justamente en la zona fronteriza y que después pareciera ser que ambos gobiernos se lavan las manos. Una historia también triste. Pero en este caso, en el corazón de la zona metropolitana, suceden episodios como este, que en realidad ya no nos hablan ni de daños colaterales, ni de temas aislados, ni de tema en las zonas fronterizas peligrosas, por así decirlo, las zonas calientes. Ahí sucede el tema, muere un policía y efectivamente evidencia, desde mi punto de vista, por un lado esa fuerza de los delincuentes para apropiarse de zonas, en segundo lugar una gran falta de coordinación, es decir, lo que se ha planteado siempre en materia de coordinación a nivel municipal, estatal y federal, desde mi punto de vista sigue siendo más de lo mismo y un discurso. También evidencia, y eso en descargo de los cuerpos policíacos a nivel municipal, la soledad en la que se encuentran, la falta de recursos, la falta de elementos, la falta de un montón de cosas que evidentemente van haciendo muy complicado la labor. Mis respetos a muchas personas que se la juegan todos los días. Yo sí quiero destacar que hay personas impecables en su trabajo, pero claro, si efectivamente muchas veces están tan solos, pues se vuelve, me parece a mí, un acto suicida tratar de poner el orden en las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Así que me parece que volvemos a una circunstancia que ya hemos vivido.
en varios municipios del estado y que evidentemente resulta muy triste, por decirlo menos, de pronto ver la fuerza de la policía y los recursos que tiene versus el poderío de grupos de la delincuencia organizada. Le damos la bienvenida para seguir abordando el tema. Rosario Bareño, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año. Mil disculpas. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Maestro Guillermo, Trini, qué gusto. De verdad. Pues estamos justo tocando el tema de lo acontecido este fin de semana. Yo decía Villa Corona hace un momento también, donde se estaban realizando festividades religiosas y el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, hace una mención nuevamente y le dice a las autoridades: garanticen la seguridad, no solamente por tratarse de un evento de la Iglesia Católica, sino la seguridad en general. ¿Se cansará en algún momento el cardenal Francisco Robles Ortega de estar insistiendo, pidiendo esta seguridad para todas y todos, Iván? Pues no debería de cansarse, porque es un tema que desde que inició el año lo iniciamos como muy, voy a decirlo así, muy acelerado, ¿no? Este tema de la detención de Ovidio de alguna forma puso en alerta pues a la región, no solamente es Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y además pues bueno, esta noticia de que iban a llegar más de 1000 elementos de la Guardia Nacional a Jalisco, pues también nos hace ver que pues Jalisco es un punto crítico en materia de seguridad en el país. Cuando vemos estas imágenes de que cómo esta violencia también se empieza a acercar a la zona metropolitana de Guadalajara, ver un municipio como Villa Corona, ver lo que está ocurriendo en Tlajomulco y ver la manera en la que el dramatismo, ¿no? Con que mueren estos elementos, pues porque tarda la ayuda en llegar, prácticamente pues cuando llegan ya hay muy poco que hacer, pues porque murieron en un hecho muy lamentable. Entonces, y bueno, a esto hay que añadir, por ejemplo, que llevamos ya 63 homicidios dolosos del 1 de enero a la fecha en Jalisco. Entonces, el tema de la violencia está con todo. Y déjame, en un momentito vuelvo contigo, Iván, porque bien dices tú, cuántos homicidios dolosos, y uno más se registró en la calzada Lázaro Cárdenas, en la avenida Lázaro Cárdenas el sábado, el fin de semana, y le pega justo a un integrante de esas cámaras industriales, en este caso mueblero. ¿Qué pasa cuando golpea justo a la actividad económica, empresarial, industrial de Jalisco, con la muerte, el asesinato justo de Javier Galván? Cimbró definitivamente este asesinato en zona metropolitana, miembro de la iniciativa privada, y sobre todo porque las cúpulas están pugnando por el esclarecimiento del asesinato del industrial mueblero. Sin embargo, aquí lo que vemos es un miembro efectivamente de la iniciativa privada, de la actividad económica, pero no es menos importante que un elemento de seguridad de cualquier corporación, donde lo dijo Iván hace un momento acerca de la detención de Ovidio en Sinaloa, cómo las historias después de esa detención, cómo fue lo terrorífico de vivir esa detención para muchas familias que viven en esa entidad, en esa ciudad, pero nos aterrizamos aquí en Jalisco y es lo mismo en las poblaciones pequeñas. Estás hablando de un hecho en la zona metropolitana y sí, o sea, tú vas tranquilamente circulando por Lázaro Cárdenas y que se te atraviese y que asesinen al que está delante o a un lado de ti, esto te cimbra, claro que te mueve y te dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Han sucedido varios hechos que han conmocionado, o sea, aquí a Jalisco, en el ámbito político, en el ámbito económico, pero en el ámbito de las corporaciones policíacas no es menor el asunto, sobre todo porque es un clamor de las corporaciones municipales que se sienten desprotegidos. Oye, Zapopan, digo, es la policía mejor pagada de México, ¿no? Se supone que... Se supone. Y se supone que toda el área metropolitana deberían todas las corporaciones unificar ya las condiciones. ¿Ese era el plan que se tenía o lo que yo he escuchado durante mucho tiempo, no? Iván. Bueno, ha habido diferentes proyectos como el de la Policía Única, ¿no? Que de alguna forma se han tratado de uniformar estas condiciones
¿Y por qué, Trine? Precisamente por lo que se vive en muchos municipios muy pequeños, ¿no? del estado de Jalisco. Vimos, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado en Mazamitla, toda esta zona Tapalpa donde la zona de Montana, pues, la crisis de las policías se hizo evidente, pero pareciera que este sistema que tenemos federalista, descentralizado, pues en realidad juega en nuestra contra, ¿no? Porque pero bueno, independientemente de eso, sea el municipio grande o sea el municipio pequeño, una realidad es de que todas y todos estamos expuestos a que en cualquier momento podamos ser víctimas de algún acto de violencia, ¿no? De hecho, de estos casos, por ejemplo el de Villa Corona, donde se estaban realizando esas festividades, no hay detenidos. Creo que cuando leemos la nota o el boletín oficial o escuchamos al fiscal decir no hay detenidos, o que encontramos o se encuentra por parte de la autoridad un cuerpo de una persona tirado a la orilla de una calle, una barranca, etcétera, no hay rastros de quién pudo haber dejado. No hay quien. Es la impunidad, como tú lo dices, Rosario. Sí, definitivamente es la impunidad y sobre todo qué hay detrás, ¿no? Estamos hablando de elementos de seguridad, estamos hablando de población civil, estamos hablando de miembros del sector de la actividad económica, pero también un elemento de seguridad. Tú dijiste, Iván comentó lo de la policía única. Sí, o sea, eso en materia operativa, en materia ejecutiva, en materia de coordinación, ¿no? Pero ¿qué hay acerca de las prestaciones económicas, de la seguridad de los elementos, de la pensión de los elementos? Y eso no se habla, o sea, ¿cómo es posible que haya elementos todavía a estas alturas que no tienen seguridad social en el interior en el interior del Estado, ¿no? O cuando se habla de reparación del daño de las familias, por ejemplo, de este policía que pierde la vida después de una explosión porque quisieron robar un departamento en Providencia, y que ese es el señalamiento de que se va a cubrir todo, ¿no? Se va a proteger a la familia, etcétera. Como si lo tuvieras que mencionar y no viniera ya por un ordenamiento legal, ¿no? Sino tiene que aclarar la autoridad que se le va a dar todo la protección a la familia, ¿no? Se hace gala y lo presume como si fuera algo extraordinario y destacable. Sí, y como bien dice Rosario, a ver, al final de la historia se la juegan, muchos policías sin tener todos los recursos, sufren después las familias irreparables pérdidas, como es lo que estamos viendo. Así que me parece que es un cúmulo de factores muy lamentables. Aquí yo veo varias cosas. ¿Cómo está el tema de inteligencia en el tema de seguridad? Que eso presupone una plena coordinación. ¿Hay los recursos suficientes? Por otro lado, la impunidad, que bien lo refiere también Trini. ¿De qué sirve efectivamente que nos topemos en las noticias con hallazgos macabros verdaderamente y terribles si a final de cuentas la historia se va a repetir? Se repite en otros municipios de manera quizá más violenta. Pero a ver, ¿qué pasa en materia de detenciones? ¿Cómo están los ministerios públicos? La seguridad es un tema integral y lamentablemente es un tema que termina siendo parte de las narrativas de los gobiernos. Comúnmente hay justificaciones de por qué no se actuó, o incluso peor, se presume el hecho de generar una ceremonia para un policía caído, cuando en realidad dices, bueno, a ver, eso no tendría que pasar, y si pasa de facto tendría que ser el arropamiento que brinda el Estado a quien se le está jugando muchas veces con pocos recursos. Y yo quisiera poner sobre la mesa un tema porque lo mencionaste hace un momento, no necesariamente ligado a la policía, pero sí a la seguridad, que es interesante. Preguntabas o hablabas de la persona del cardenal, por lo que él ha referido. Y yo quiero destacar que el día de ayer, en las jornadas por la paz que está promoviendo la Iglesia Católica, que también no es cosa menor ese llamamiento, para hablar expresamente de los comunicadores y los periodistas asesinados en este país. Ese es un tema que también no podemos disociar de la profunda violencia en México. La cantidad de comunicadores que han muerto, en muchos casos, debido a su actividad periodística, no en todos los casos, pero me llama la atención que justamente en esa lógica de sinergia por la paz y llamamiento por la paz, también así como nos hemos referido a los policías, también hay personas, y este es parte del ecosistema importante, que denunciando la criminalidad y la impunidad, pues ahí se han quedado. Y me parece que hay sensibilidad en la Iglesia Católica en dedicar la jornada de ayer específicamente al gremio periodístico. Me parece que no es tema menor y tendremos que ver, esto se puede leer y registrar de diversas maneras. Porque el pasado 4 de enero fue el Día del Periodista en México, dentro de estas
¿no? celebraciones que tenemos por el ejercicio de la libertad de expresión, o reconocimiento, mejor dicho, a la carrera periodística, tocó precisamente el tema del 4 de enero. Que comienza el año también con dificultades a nivel nacional en tema periodístico, ¿no? Fueron 3 periodistas levantados, literal, secuestrados, liberaron a 2 y todavía hay uno, parece que todavía no ha regresado. Un tema que podríamos escarbar también, hablando de lo difícil que ha sido el ejercicio, que le entrega una revista inglesa de Londres el premio al presidente de la República por cometer actos de censura contra la prensa, y le pone un nombre que en un momentito más les voy a decir, pero es criticado a nivel internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente por esos actos contra la prensa, y le han dado el reconocimiento, precisamente aquí lo tengo, el tirano del año 2022. Algo muy suavecito. Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza, vaya reconocimiento. Pero es que, a ver, también lo decía Rosario hace un momento. Primero, lo lamentable son las pérdidas humanas. Pero hay que darnos cuenta que los daños colaterales a todo esto es la falta de confianza en un país, cómo se pueden ahuyentar las inversiones, la confianza para trabajar, en última instancia el bienestar. A ver, cuando en un país no hay paz social, no hay libertad de expresión, o quien promueve la libertad de expresión corre el riesgo de ser amordazado, asesinado, levantado, pues evidentemente es un cóctel de muchas cosas que le van subiendo al costo país que tenemos. Insisto, en primer lugar, la pérdida de vidas humanas, pero efectivamente cada vez que suceden estas cosas, que un periodista es asesinado, amordazado, levantado, que muere un policía, pues el mensaje que se manda es terrible, porque en el fondo va contra todo el clima que tendría que haber de tranquilidad, de certeza jurídica, de paz social, para trabajar, para distraerse, para el ocio, para muchos factores que son parte inherente a la vida democrática y a la vida en paz, al Estado de Derecho. Y todo esto rompe la columna vertebral del Estado de Derecho. Sobre todo que estos últimos días ha salido las últimas investigaciones sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y se ha visto, como sostenían algunos a favor de la 4T, que había sido un autoatentado. Bueno, se ha demostrado que no ha sido un autoatentado, que alguien sí quería asesinarlo, y tienen ya varias personas detenidas después de un cateo que se realizó en la Ciudad de México. ¿Por qué con Ciro Gómez Leiva se fue todo el aparato gubernamental para poder aclarar rápidamente, porque fue muy rápido, este caso? Mira, que a pesar de que se ha tratado de aclarar rápidamente el caso, la verdad es de que genera todavía muchas dudas, porque en realidad a estas personas las detienen en flagrancia, ¿no? Bueno, llevaban armas largas, y bueno, casualmente pues también había un tema de que pues de alguna forma estaban involucrados con el atentado, posiblemente por la relevancia. También tiene que decir algo, en lo personal me parece un tanto exagerado el término de el tirano del año. Creo que sí, el presidente en su narrativa ha cometido varios errores al decir, por ejemplo, ya en este país ya no se reprime, en este país ya no se censura a los periodistas, de acuerdo, pero el tema está en que no se les protege como se les debería de proteger. Entonces realmente se puede decir que ha sido omiso el gobierno mexicano al momento de proteger a los periodistas. Pero me parece que este caso, el de Ciro, todavía hay muchas cosas por aclarar. De alguna forma se ha tratado de calmar un poco la opinión pública, pues mostrando ciertos avances, pero que todavía no se alcanza a aclarar o explicar cuál fue el móvil para atentar contra la vida de Hay más preguntas que respuestas. A ver, y es un caso notable y muy lamentable lo que le quisieron hacer, pero yo me quedo con la pregunta, ¿qué pasa con periodistas perdidos en no sé qué región del país haciendo su labor decidida, categórica, que nadie los voltea a ver? Sin demérito de que este caso se investigue, pero me parece que va a haber muchos casos que ni siquiera nos vamos a enterar. Sin duda. Vámonos a la pausa y vamos a regresar a hablar también de lo que sucede en la Ciudad de México con el metro de la Ciudad de México justo. Y bueno, en este bloque, bueno, hablamos de seguridad, pero todo... Creo que pusimos un mapa general de cómo está México en temas de seguridad, desde Jalisco hasta todo nuestro país. Bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso en Periodismo en Plural en este día lunes y se le ha criticado a quien está al frente de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de recorrer el país cuando tiene una ciudad que pareciera se cae en pedazos, fugas de agua, caída de árboles que le cuestan el matrimonio de muchas personas, etcétera. Pero creo que lo que ha estado en la agenda últimamente, porque ha provocado muertes, son los desperfectos dentro del sistema de transporte metro de la Ciudad de México. Cosas extrañas que suceden en el metro últimamente, mi querida Rosario. ¿Cosas extrañas? Simplemente, como lo dice el titular o quien dirige el Sindicato de Trabajadores del Metro en Ciudad de México. Falta de mantenimiento, falta de inversión en el mantenimiento. Y esto fue en mayo del 2021, este accidente lamentable donde perdieron la vida más de 20 personas, ¿no? Y donde que ya se reabre la línea 12 famosa en la Ciudad de México, sin embargo, con la Guardia Nacional. Ya nos van a poner Guardia Nacional en todos lados. Criticable por esa parte, porque si nos vamos viendo el número que está destinado a la línea 12 la línea 12 del metro de la Ciudad de México, son de muchos estados que no tienen Guardia Nacional, ni ese número tiene los estados pequeños, medianos, no tienen ese número. Pero otra cosa, lo que habla la justificación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de las intenciones, es para evitar a los malos intencionados, ¿no? De este tipo de atentados que se dan, como ellos se justifican, como ellos argumentan, lo cual es una línea que viene de varias administraciones morenistas, de hecho, donde no se ha hecho mucho por este transporte masivo en la Ciudad de México, que ya debería de estar a otro nivel. Sin embargo, se habla de inversiones, se habla de proyectos, se habla de una serie de situaciones y no se logra esa seguridad, esa percepción de que yo voy a llegar a una línea donde se mueve millones de personas diarias. O sea, no puedes poner a la Guardia Nacional en cada situación donde tienes un foco rojo. O sea, ¿cuál es? Vete al problema de raíz. No, y déjate el foco rojo, pues tienes construyendo también, sí, ¿no? Definitivamente. O sea, no es foco rojo una obra como la del Tren Maya. Los tienes en muchos temas, es variopinto el tema. Sí, definitivamente, ¿eh? O sea, no puedes estar poniendo así la Guardia como que ya la Guardia Nacional definitivamente la agarran de pretexto. O sea, cuando tiene un objetivo y una finalidad. Fíjate que en el metro son 6,000 de la Guardia Nacional que tú mencionas, más 5,000 trabajadores del metro que se encargan de la vigilancia del metro. Hablando de vigilancia, para su operación tienen 11,000 personas al frente, incluyendo la Guardia Nacional. ¿De verdad es necesario? Ahora, detrás de esto, ¿qué hay? Me parece que es importante. Desde luego es un despropósito ver ahí a la Guardia Nacional. Es incluso peligroso el tipo de armamento que utilizan en lugares de tanta afluencia. Pero que no van armados. Aclararon que no van armados. Pues eso han señalado, pero yo creo que eso se ha prestado a debate porque hay quien dice que sí, en fin. Pero en todo caso yo creo que el argumento es cómo tapar la ineficacia en un tema que es fundamental, que como bien lo apunta Rosario, el metro de la Ciudad de México es un instrumento fundamental para mover a millones de mexicanos para trabajar, para mover al país, para mover a la capital del país. Entonces, en lugar de revisar qué pasa con los presupuestos, el mantenimiento, la eficacia, es irse a la lógica complotista, como se ha movido el presidente López Obrador. Es decir, un ente externo que está conspirando contra el metro para evitar la transformación del país. O sea, en realidad es no asumir, es no revisar qué está pasando. Y efectivamente, si algo tuviera que verse con lupa es el presupuesto para el metro y el mantenimiento para el metro. Entonces es no asumir, no revisar y entrar a la lógica de que hay un tercero que es el que pone en riesgo y en jaque no solamente los carriles del metro, sino la cuarta transformación. Eso me parece que, pero a ver, no es novedad porque el presidente así ha operado siempre. Ahora, en el vínculo político, Sheinbaum, efectivamente, mientras todo esto sucede, se recorre el país buscando la candidatura presidencial. Pero además con esto dirías, oye, ¿Claudia Sheinbaum está acabada con este tema por lo que pasó? No, por el contrario.
Lo que hay que entender es que el presidente mantiene a la que me parece hoy es su consentida en este tema, a pesar de los pesares. No obstante que ha muerto gente, que han demostrado la ineficacia, decía el presidente, lejos de decir, oye, esto ya representa un costo incluso político muy importante, es decir, metemos a la Guardia Nacional para evidenciar que lo que hay es un complot que vamos a arropar al metro, entre comillas, en realidad está arropando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México ante la impunidad, la ineficacia y muchos otros factores. Entonces me parece que es muy lamentable que efectivamente, bajo la lógica del la supuesta austeridad republicana, se gaste en otras cosas, se destina el recurso a campañas con opacidad, con falta de transparencia y efectivamente tengamos en jaque un tema muy serio como es el metro, Me parece que es una muy mala noticia. A ver, acaba de fallecer una estudiante de la UNAM, una joven, y justo ayer que daba inicio la línea 12, en la línea 7 se registra un desolve, que así es como le llaman, se despeja un vagón de otro y causa una pequeña explosión, humo, pánico. Bueno, como no, después del historial del 2021, sí, claro. ¿no? No, pues olvídate. Y dice el líder del sindicato, es que no tenemos con qué hacer reparaciones. Se está distrayendo el recurso para garantizar el 2024. Hay un complot, hay un equipo que sabe que le podría ganar a Claudia Sheinbaum, que de los tres que le pueden ganar a Claudia Sheinbaum, pues está Adán Augusto López, ¿no? Marcelo. Y está Marcelo Ebrard, que ya llegó a tercer lugar, no sé por qué, pero está en tercer lugar de preferencia según algunas encuestas. ¿Quién entonces podría estar detrás de esto o cómo lo podríamos interpretar? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Como el uso político que se le está dando al tema de la seguridad. No hay que ir muy lejos. Realmente Claudia Sheinbaum estuvo bajo metralla 3 o 4 días los que duró la cumbre de líderes del norte, pues porque en ese momento no podían maniobrar, ¿no? Pero inmediatamente se fue Justin Trudeau, al siguiente día convocan a la mañanera para decirle a Claudia Sheinbaum, puedes estar tranquila, vamos a enviar a 6,000 elementos de la Guardia Nacional para resolver un problema del mantenimiento. ¿Por qué? Porque según Claudia Sheinbaum hubo acciones o elementos atípicos, ¿no? No habló abiertamente de sabotaje, pero ya posteriormente las redes sociales, los seguidores del presidente, de su partido, hablan de un sabotaje abiertamente. Y entonces ahora todo se trata de comprobar que efectivamente existe ese sabotaje. Y empezaron las detenciones, una señora que tiró unas aspas de una lavadora a las vías del tren, una lata de cerveza. Tenemos este evento del domingo donde se desprende un vagón y sale a decir el director, es que había un tornillo que se zafó y había otro tornillo que lo fracturaron. Y también dice el director, y es que nosotros cuando revisamos el 5 de enero, este tren estaba en perfectas condiciones. Bueno, ¿cómo estuvimos el domingo? A 12 de... A 2. A 14 de enero, ¿no? Bueno, 14 de enero. creo que en 9 días algo puede pasar con esos tornillos, ¿no? Si se le da una revisada, algo podría ocurrir. Pero me parece que en este momento, en lo que se está enfocando la narrativa, desde el oficialismo, desde la 4T, es en reafirmar, evidentemente existe un sabotaje y lo vamos a probar. Cada que hay un accidente, ya no hablemos de que hay un problema de mantenimiento, hay un problema de que hay fuerzas perversas, fuerzas oscuras. Es la lógica de la conspiración contra el gobierno. Epigmenio Ibarra, de que la derecha se encuentra detrás de toda esta situación. Realmente un tema penoso, vergonzoso, la manera en cómo se está manejando esto. Pero ya lo veíamos inclusive desde que se cae la línea 12 del metro. Sí. De que algunos legisladores morenistas, bueno, algo pudieron haber hecho con las columnas, ¿no? O sea, esto no puede suceder de manera natural. Eso que dice Iván es terrible, porque es en la lógica, sin evidencia alguna, tan solo sugerir es una... Sin evidencia. Sin evidencia. Están sugiriendo acciones contra la 4T, boicots. Eso me parece que es una irresponsabilidad absoluta y efectivamente el publicista número 1 del presidente López Obrador, Epigmenio Ibarra,
atizándole a la crispación en este país, sugiriendo, fíjate, por eso en ese sentido, ahí entiendes la base electoral del presidente, sugiriendo que es justamente la derecha, los conservadores, los empresarios, ahora contra el metro, que es el medio de transporte fundamental de la gente, de la mayoría de las personas en este país. Así que en realidad están aprovechando la coyuntura no solamente para tapar la ineptitud en el mantenimiento y demás, sino para acrecentar la polarización y la crispación, ahora con el elemento del metro. Una grave, coincido con Iván, una gran irresponsabilidad. Pero lamentablemente, independientemente de que haya conspiración o no, tiene una responsabilidad, que es dar resultados, y que debe de resolver el asunto de la línea 12, de la línea, sí, la línea 12 del metro. Y otra cosa, lamentablemente también, la jefa de gobierno se ha distraído electoralmente, porque cuando sucedió ella ya estaba casi o ya había llegado a Michoacán. De hecho, se tuvo que retachar, como dicen, y que llegó en 3 horas, más o menos estaba dando una rueda de prensa, una conferencia de prensa. Hablando de políticas exitosas, por cierto, de gobierno. Ese era el tema en Michoacán y en otros lugares, es decir, presumiendo las políticas de éxito. No, definitivamente, pero más allá y de todo la de la conspiración, que sea cierto o no sea cierto lo que diga el presidente, y otra cosa también, ¿no? Antes, con lo que sucedió en mayo del 2021, ni Marcelo Ebrard ni la jefa de gobierno estarían en sus cargos. En otros tiempos, por no decir en administraciones priistas federales, que cuando sucedía algo de esa magnitud, que lo vimos aquí, por ejemplo, en el 18 de abril de 1992, con las explosiones, donde fue de cierta manera sugerido que renunciara el exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri, por ejemplo, aquí en Jalisco. Ese tipo de situaciones se daban en administraciones priistas. O sea, no te estoy diciendo a ti directamente renuncia, pero te estoy sugiriendo que, dada la magnitud, la tragedia que tuviste, y más en una ciudad como tú lo estás manejando, maestro, del movimiento que se hace masivamente, que hubo muertes, o sea, simplemente pararte y asumir tu responsabilidad, no justificarte con situaciones de conspiración, de que es un ataque a la 4T, como sucedió con lo de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. Sí. ¿Qué ha pasado? O sea, no negamos que el presidente de la República tiene cosas buenas y que ha hecho cosas buenas. O sea, definitivamente ha tenido programas y ha tenido éxito en algunas, tan es así que sostiene su base electoral y el nivel de aceptación, ¿no? Pero hay otras que son lamentables. Fehacientes que prueban lo contrario, y yo diría la poca sensibilidad política. La gran inauguración de la línea 12 con bailables, la jefa de gobierno echando cántico en los vagones. ¿Y qué pasa con esta mujer que murió? Es decir, me parece que es un gobierno que además se mueve en la lógica de la propaganda. ¿A qué vino Sheinbaum? A actos mediáticos, para en realidad tratar de un poco atenuar el impacto negativo, pero en el fondo también demostrando muy poca sensibilidad en coyunturas, hay que verlo así, para muchas familias muy dolorosas. Está de luto. Está de luto. De esta joven. A ver, en realidad es algo muy lamentable, es una vida truncada como muchas otras. Y en ese sentido ellos van, vuelta a la página, venga la celebración y vamos a lo que sigue. Me parece que es irresponsable y denota una gran falta de sensibilidad. De hecho, justo recordaba una rueda de prensa que hacía la fiscal de la Ciudad de México respecto a los hechos del 2021 de la línea 12 y dice, como algo histórico hemos podido acordar o hemos llegado a un acuerdo con las víctimas, familiares pues de las víctimas mortales de la línea 12, de estas 26 personas, en un 80% y con una rapidez. Como si esto fuera lo importante, ¿no? Resolver y poner un dato histórico de resolver algo con la gente, con los familiares de las personas que fallecieron o las personas que se encontraban lastimadas, necesitaron de varias cirugías, de atención médica, atención psicológica, y ella aplaudía justo la fiscal de la Ciudad de México que lo habían logrado hacer en tiempos récord, solamente el 80% de las personas lesionadas. ¿Por qué poner estos triunfos, ¿no?, sobre un problema tan grave y una pena tan grande? Pues precisamente observando este asunto de la falta de sensibilidad,
pues pareciera que todo se puede arreglar con dinero, ¿no? O sea, una pérdida, una muerte se puede arreglar con eso. Pero me parece que lo que no pudo hacer Claudia Sheinbaum en su momento, y que lo va a tener ahí, es que cuando se hace el peritaje sobre lo que ocurrió en la línea 12, ella no lo avala, ella lo rechaza, dice, no es cierto que fue por falta de mantenimiento, es un error lo que dijo esta empresa que se le encargó que se hiciera el peritaje. Entonces, ya de ahí, cada cuestión o cada situación en la que se pone en evidencia, a ver, no vayamos muy lejos. ¿Cuál es el precio del boleto del metro en la Ciudad de México? 5 pesos. 5 pesos. En Guadalajara nos cuesta prácticamente 10 pesos, 9.50. O sea, imagínense ustedes un transporte de esas características a un precio que pues se encuentra más que subsidiado, ¿no? Debería de costar 15, 30 pesos el boleto del metro, pero sin embargo esto se ha sostenido a piedra y lodo, aún a costa de vidas de muchas personas, de lo ineficiente que se ha vuelto el sistema de transporte colectivo metro en los años recientes. Hay una acusación que así la ha tomado el líder de los trabajadores, y es que les pusieron los elementos de la Guardia Nacional para cuidarles justo a estos sindicalizados, a estos trabajadores del metro, y están lastimados, están indignados, están levantando la mano diciendo, a ver, señores, aquí falta mantenimiento. Meterse con un sindicato de ese tamaño, con ese historial ya de más de 50 años del metro, será un gran problema para Claudia Sheinbaum para el 2024. Es una pésima estrategia, pero pone de manifiesto que el presidente va con todo a salvaguardar la candidatura de Sheinbaum, incluso a costa de pegarle a un sindicato muy importante que conoce efectivamente las deficiencias en el mantenimiento y en muchas cuestiones. Entonces, sugerir que ahí hay gente infiltrada para boicotear, para que se descarguen los vagones del metro, es terrible. Por tanto, están brincando. Pero me llama la atención que el presidente, con tal de salvaguardar a la joya de la corona de momento, pues en realidad está apostando con todo, es decir, está montando la coraza para salvaguardar una candidatura por encima de la gente, por encima de los trabajadores del metro. A mí me parece que es la apuesta que pone de manifiesto dónde está la prioridad del presidente, que es su proyecto político. Y que es la que le garantía, que es la que le garantiza su proyecto. Ese es el punto. Se han interpuesto 4 denuncias sobre los que van a hacer sobre los trabajadores del metro, eso es claro. Como se hizo con la línea 12, justo que... claro. No recuerdo qué año fue, mucho antes de lo del 2021. Para que no sea la corrupción de Ebrard en el caso particular de la línea 12 o de Mancera, pues te vas a lo más fácil, o la conspiración externa, o los conservadores, o en este caso los propios trabajadores del metro. Terrible, ¿eh? Terrible. Vámonos a la pausa, si les parece. Justo estábamos hablando en este momento sobre el proceso electoral, etcétera, ¿no? Al regresar de la pausa, ¿qué está haciendo la Alianza Va por México? ¿Qué está haciendo Morena de cara a las elecciones de este 2023? Ya regresamos. Bueno, y sí, resurge la alianza con otras caras, en el sentido no de nuevos protagonistas, no, son los mismos, pero ahora son amigos todos. Aquellos conflictos que tenían con el PRI, pues parece que ya se han diluido y ahora resurge la alianza justo. Pero también vamos a tocar en este bloque que se dan a conocer candidatos o las candidaturas por Morena para Coahuila y el Estado de México. Habrá elecciones en este año 2023 y sin duda también es muy interesante cómo se empiezan a repartir, ¿no? ¿Quién va a poner el candidato para el 2024 y quién para Coahuila, hablando del PRI, PAN y PRD, y que el PRD se queda fuera, etcétera? ¿Cómo entender esta maniobra que empieza a hacer este frente de Alianza Va por México, Guillermo? A ver, primero hay que entender... Te noto que tú quieres. No, a ver, bueno, todos los temas han estado... Todos los temas han estado muy buenos, pero a ver, en política no hay nada escrito en piedra, no hay ruptura para siempre y los agravios se pueden subsanar. ¿Por qué predomina el pragmatismo político? Cara al poder, eso hay que entenderlo. Entonces, a ver, muchos daban por muerta la Alianza Va por México. Era impensable que cuando decían Alito traicionó la confianza, es más, decía el líder del PRD y del PAN, si acaso una alianza con el PRI, pero no el PRI de Alito, lo cual era una ingenuidad porque Alito controla al PRI, básicamente a todo el PRI. Pero bueno, el caso es que la alianza resurge.
Tiene sentido desde el punto de vista de la política electoral pragmática, todo el sentido del mundo. Yo sostengo que no hay manera de intentar derrotar a Morena si la elección del 24 no se convierte en un plebiscito a favor o en contra del presidente. Por lo tanto, tiene sentido una alianza pragmática que no un gobierno de coalición. A ver, están buscando de momento ganar, cosa harto difícil desde mi punto de vista, pero están buscando ganar. Aunque aquí ya se habla románticamente del proyecto país, el modelo país, me parece que lo que va y es lógico, para un proyecto país lo primero es ganar. Yo creo que no hay manera de vencer a Morena sin una coalición opositora. Y lo saben. Entonces ahora, esto de momento es un acuerdo cupular entre partidos, de reparto de poder. Y es lógico que se repartan así las candidaturas porque, a ver, Coahuila y el Estado de México han sido bastiones priistas, siempre. Y por lo tanto lleva mano el PRI en virtud de que tiene fuerza, tiene estructura y es lógico que encabece la alianza. Después dicen, a ver, para el tema de la jefatura de gobierno, el PAN lleva mano lo mismo que para la candidatura presidencial en el 24. Ternurita, pero el PRD dice, oye, ¿y nosotros qué? A ver, el PRD sobrevive gracias a la alianza. Digamos, está en peligro de extinción. Quédate quietecito, le dicen. Pero de alguna manera también dijeron, oye, a ver, entonces aquí lo que va a ser, me parece muy relevante, es cuál va a ser el método, si es que existe un método, para elegir a los candidatos rentables y competitivos con una marca que es la alianza que puede llegar a ser potente. Pero ¿cómo se va a elegir a los candidatos? Ya el caso de Coahuila, por ejemplo, es muy claro, lleva a mano el PRI, lo mismo que en el Estado de México, con dos candidaturas interesantes y Morena dividido. Hay que entender que ahí es interesante ver cómo el PRI llevando mano en la alianza, ¿no? Y también veremos qué pasa también con la definición del candidato presidencial. Decía Gustavo de Hoyos, quien también está aspirando a ser el candidato de la coalición, como muchos otros, aquí hay aspirantes y suspirantes en esta alianza. Pero lo cierto es, ¿de verdad se va a abrir la alianza a la participación de la sociedad? ¿De verdad efectivamente hay un pacto con la sociedad? Ese es el discurso, porque dijeron... Lo tendremos que ver, porque hoy me parece que en todo caso es una componenda para decir, a ver, ¿cómo distribuimos ciertas posiciones y candidaturas? No solamente la candidatura presidencial, pero me parece que no bastaría una alianza partidista para tejer una gran alianza social más allá de la esfera partidista. Eso está por verse, Eso está por alcanzar el porcentaje para continuar vivos, ¿no? Y alcanzar una curul o alcanzar un escaño en algún puesto, cargo, ¿no?, de elección popular. Bueno, debo de ponerlo en estos términos. Me parece que el diablo está en los detalles y en el caso de Va por México es más que evidente, ¿no? En teoría parece bueno el trato. El PRI nombra a los candidatos en Coahuila y en el Estado de México y el PAN se encarga de la jefatura de la Ciudad de México y de la presidencia. Sin embargo, ya empiezan a saltar esos primeros brotes de inconformidad, primero del PRD, que, a ver, momento, entonces nosotros ¿qué hacemos aquí? Simplemente estamos para legitimar una decisión de unas cúpulas partidistas, y pues también en el caso de los ciudadanos, de Claudio X González, con Unidos, en este caso también otros dirigentes empresariales, pues también lo mismo, o sea, es una decisión que únicamente van a tomar ustedes. ¿Ustedes creen que en Santiago Krill, en Beatriz Paredes, en Claudia Ruiz Massieu, en pues Mauricio Vila, Zavala, que también está el futuro, la esperanza de la alianza? De entrada, yo soy escéptico respecto a esta alianza. Me parece que van muy tarde ya. Morena tiene a dos de los precandidatos, a dos de las figuras, como lo es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, más que posicionados, ¿no? Ellos están listos para competir y si este año fueran las elecciones, arrasarían. Posiblemente la alianza tenga futuro en Coahuila, porque aparte hay una división fuerte en Morena, ¿no?, que es algo que se ha visto pocas veces, pero me parece que en el Estado de México las posibilidades son mínimas de que puedan ganar. Y me parece también que los resultados que se den en estas elecciones estatales van a marcar mucho el rumbo de la alianza para el próximo año. Nada nos puede garantizar de que estos partidos se puedan mantener juntos hasta el final de la contienda en el año 2024. Entonces, me parece que esta noticia de que, bueno, nuevamente van de regreso, van juntos,
se tiene que ver con mucho escepticismo, ¿no? No está despertando este optimismo en diferentes sectores, ¿no? Más bien me parece que está dejando más dudas que certezas. Que tenemos que tocar el tema de la salida de Ricardo Mejía Verdeja como subsecretario de Seguridad del gobierno federal y va justo a contender por el gobierno de Coahuila, pero por el Partido del Trabajo. Sí, o sea, tienen una serie de rupturas. Sí, en cuanto a la alianza Va por México, de hecho estaba en riesgo por una postura de una diputada federal del PRI que estaba a favor de extender la antigüedad de la Guardia Nacional, si no me equivoco, y estaba en riesgo esa candidatura, la alianza que por fin se firma, se acuerda más que todo el viernes 12 de enero. Y aquí hay tres también situaciones. Me regreso al Estado de México, más que todo viene una candidata que ya contendió con el mismo actual gobernador Alfredo del Mazo, que fue la maestra Delfina. No me acuerdo ahorita del apellido, el segundo apellido, la maestra Delfina. Sin embargo, hay que recordar todo lo que ha hecho el presidente de la República en ese estado, gobernado por el PRI, y en el estado de Oaxaca, también gobernado por el PRI. Coincido con Iván en el sentido de que va a ser difícil también, aunque sabemos que las estructuras mueven y son las que de cierta manera tienen un peso en el resultado electoral. Sin embargo, aquí la mano del presidente, la mano de Morena en el Estado de México ha sido muy puntual. En el Estado de Coahuila, Morena todavía no tiene definido a favor el PT y el Verde. Ellos no han definido si van con Morena en alianza. Por eso está lo de... No, pero ahí dijeron que no, ¿eh? Pero, pero si ya tienes candidato. Ya, porque ahí al menos que al rato se baje. Puede haber un arreglo, pero por lo pronto cada quien va por su hebra. El Verde por su cuenta, el PT y Morena aparte. Si eso se mantiene así, es la catástrofe para Morena. Para Morena, y el PRI sí se logra meter, ¿no? Vuelve a refrendar. Y no llegará el presidente a decir, a ver, pongan orden y aquí nada de que tú vas. Y más cuando se enoja por la forma como la describe el presidente Andrés Manuel López Obrador, la forma en cómo sale de su gabinete Ricardo Mejía Verdeja, ¿no? Que dice, pues, me entregó un papelito nada más. Pues acuérdate que el 15 de diciembre lo elogiaba como decir, es un hombre que además se somete a lo que dijo la encuesta, que por cierto ahora quedan en entredicho esas encuestas con lo que pasa con Mejía, pero después dice, no me dio ni el adiós. Y hoy, sin embargo, Mejía sale a decir, no, a ver, yo le mandé mi carta de renuncia al presidente, expliqué mis razones, pero todo puede haber un arreglo. Yo tengo una discrepancia aquí con Iván, al menos en la forma, aunque es cierto. No, lo voy a decir en qué sentido. Iván, no, bueno, estamos aquí. Efectivamente, todo estará por verse, ¿eh? Porque yo creo que la coalición es una condición necesaria, pero no suficiente para la alternancia. Todo dependerá de efectivamente con qué candidato vayan. En la política pesa más también en la parte personal un candidato, me refiero a la candidatura presidencial, que convoque, que tenga jalón, que tenga conexión con la gente. Eso veremos, porque también si en los acuerdos políticos prevalece el poner un candidato que no tenga arrastre, pues ahí mismo ya veremos que esto no levanta. Pero veo dos cosas interesantes para la alianza, insisto, todo puede pasar. Uno, yo creo que hay percepción de victoria. Tras la marcha del 13 de noviembre en favor del INE, creo que hay un crecer de la sociedad en querer implicarse. Otra cosa es que los políticos sepan capitalizar ese despertar de la sociedad. Por tanto, lo pongo como desafío. Y segundo, yo creo que sí hay percepción de la gran división en Morena. Y como cuando los tiburones huelen sangre, cuando aquí se percibe la división de Morena, y no se nos olvide que estamos entrando a la recta final, donde comienza a menguar el aún muy grande poder del presidente de la República. Entonces, esto es así, viene un momento, viene como la parte final del juego, en donde veíamos un equipo que no levantaba, pero creo que puede levantar. Es decir, yo creo que estamos en tiempo, o está en tiempo la coalición, pero todo dependerá si hay la sensibilidad de hacer alianza con la sociedad, que mucho me temo que algunos en la lógica de los cadeneros cuidan así como el que cuida el antro, cuidan más bien en mantener, no de veras, cuidan mantener su posición en el partido político. En ese sentido sí hay coincidencia con Iván en el sentido de decir cómo la van a jugar, ¿no? Y que se organicen ya, porque bueno,
Llegan tarde, pero porque los demás se adelantaron, pero están en tiempo y se están protegiendo. Quizá tú imagínate al candidato de la oposición todos los días dándole el presidente desde ahora. También puede tener su ventaja en irrumpir en la recta final, ¿eh? Vamos a ver. ¿Coincides? No. Bueno, sí, me parece que sí. A ver, ¿en qué sentido? Tendrían que darse otras condiciones que me parece podrían hacer mucho más competitiva la alianza. Por ejemplo, sumar a MC es algo indispensable para la alianza y en este momento pero no lo tienen, ¿no? MC lo va a hacer hasta después de la elección del Estado de México. Y sobre todo los candidatos que tiene MC, bueno, o los posibles candidatos, un Samuel García, un Luis Donaldo Colosio Riojas, un Enrique Alfaro, podrían ser candidatos más atractivos de lo Dante no quiere la alianza. Alfaro sí la quiere, esa es la realidad, ha mandado señales de que la quiere. La gran pregunta es, efectivamente, ¿qué pasa en el Estado de México? ¿Cómo van a leer ese tema? Porque, a ver, el argumento de Dante es, vamos a hacer la tercera vía. A mí me parece que en el fondo están siendo los aliados del presidente para dispersar al voto opositor. Esa es la realidad. Pero veremos, a final de cuentas, qué pasa con MC. Hoy se mantiene Dante cuestionando incluso lo que aquí quisiera Alfaro en el tema de decir vamos solitos al tema. Pero bueno, yo creo que eso incluso puede llegar a cambiar. Lo que sí es que todos estos movimientos, ¿no?, políticos y hacen que haya modificaciones en el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y retomo el primer tema, no para regresar, sino simplemente para ver cómo, y ustedes lo decían, ¿no? Lo de Ciro Gómez Leiva pareciera que es meramente político, lo del metro pareciera que es meramente político, pareciera que toda nuestra vida de la ciudadanía mexicana está inmersa en un tema totalmente político, desviándose del verdadero interés que es la seguridad. Y antes de despedirnos, que nos queda poco tiempo ya, un tema que no podemos dejar atrás también, que parece que se convierte también o solamente en asunto político, de interés político, es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Se comprueba que plagió su tesis, se comprueba, está demostrado. Y ahora resulta que entra el presidente de la República a discutir con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM, para que decida y ponga acción, ¿no?, y resuelva qué es lo que va a hacer, cuando quien debería a lo mejor decir, bueno, si ya se demostró que la tesis no era tan mía, pues entonces renuncio al cargo. ¿Es posible que lo podamos ver en los próximos días, aun cuando esto signifique para la 4T un deterioro, la renuncia la de presión es muy fuerte de los diversos sectores de la sociedad y sobre todo los sectores políticos y económicos que están... Y jurídicos, sí, jurídicos que están punando porque renuncia la ministra. Pero aquí otra vez el presidente va al rescate, o sea, ya sea a defenderla o a rescatarla para que se incorpore al gobierno federal, como ya ha trascendido, y eso, o sea, ¿qué te habla? O sea, de que el presidente, como Claudia Sheinbaum, simplemente, o sea, hay al presidente sí, o sea, al presidente. O sea, pero sí deja el asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso tendría que suceder. Ese es el reclamo de las barras de abogados, en el sentido de por la salvaguarda de la imagen de la Corte, de la propia Universidad Autónoma de México, quien también me parece que ha sido, dicen algunos, muy legalista en este tema, porque tratándose de un tema de índole administrativo, como es el tema de haber avalado una tesis plagiada, como ya lo dijo la UNAM, me parece que también están jugando con demasiada cautela con relación a poder emitir un fallo más categórico. Y de ahí se va el presidente, no para pegarle a la ministra, que es a la quien está protegiendo, sino para pegarle en todo caso a la UNAM. Pero yo coincido con Rosario, la presión está creciendo cada día más y la pregunta es, a ver, mucha dignidad personal aquí ya no se vio de parte de la ministra, ¿no? Si le sumas además el tema de su esposo, que es el contratista estrella del presidente de la República, ¿no? Pues la empresa claro, de obra entonces pública, en el fondo se ve un presidente estudios, protegiendo sus intereses y a su gente por encima de las instituciones. Esa es una realidad. Nuevamente la justicia politizada. Pero hoy dio un giro, porque resulta que la UNAM dice, yo no tengo las facultades para quitarle el título a Yasmín Esquivel, entonces lo manda a la SEP y la SEP lo que le dice es, yo no tengo facultades para quitar un título. En todo caso, el registro yo lo puedo retirar, pero yo no quito ni doy títulos. Entonces, va de regreso a la UNAM. Me parece que este caso se podría terminar resolviendo en la Suprema Corte de Justicia y ahí sí, agarrémonos todos, porque
Eso sería... No puede la UNAM por lo siguiente, el problema, y me lo explicaba alguien que conoce, es que la ministra cometió el plagio en 1986 y en ese tiempo no existía un catálogo de sanciones como existe ahora. La ley no podría ser retroactiva. De tal forma que si la UNAM le quita el título, etcétera, ella, conocedora de las leyes, inmediatamente acudiría a un proceso que lo ganaría. De tal forma que a lo mejor se podría desgastar en todo este proceso, pero saldría limpia, ocupando, como tú lo dices, quizás un lugar en el gobierno de la 4T o el gobierno del 2024, porque ya lo hizo, parece que la semana anterior, ha puesto mano para que en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México llegara como presidenta una mujer justo que tiene todo el cuadro de la 4T. Y nos tenemos que despedir, Guillermo. Pero bueno, solo diría, más allá de disertaciones jurídicas, el funcionario público tendría que ser ejemplar. No es el caso de esta mujer, no es el caso, y el presidente eso podría poner un ejemplo en el poder que le ejerce, respetando desde luego las autonomías. No lo va a hacer nunca el presidente. Bueno, muchísimas gracias, Rosario Bareño. Gracias por acompañarnos. Coincido con el maestro Guillermo. Muchísimas gracias. Es un gustazo de veras en este primer programa del año en lo que a mí me toca. Hay que mostrar la calidad, ¿verdad? Buenas noches a todos. Un placer estar aquí conversando estos temas. Guillermo. Gracias. Iván, gracias, un placer. Gracias, por supuesto. Ya no se vayan a pelear ustedes. No, para nada. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buena noche.